Hola, buenas tardes. Soy Vanessa Kaiser, profesora de la Universidad Autónoma, profesora de pensamiento crítico. He tomado la decisión producto de toda la discusión hoy día que hay sobre la Constitución, hacer un pequeño aporte en vista de que la mayor parte de la gente no tiene tiempo para sentarse a leer la Constitución Política de la República y por lo tanto hacerse una idea, cada quien, del contenido de esta Constitución para saber qué quisiera cambiar de la Constitución, qué quisiera transformar, si quiere una Constitución nueva, cuáles son sus fundamentos. Entonces pensé que sería buena idea tener la Constitución como audiolibro en que yo se la leo nomás. Ese es el objetivo de esta intervención. De modo que cada uno, señor, señora, estudiante, tome su decisión como lo haría un ciudadano en democracia, por lo que cada quien piensa, por el juicio que cada quien se hace de las cosas, no por lo que nos están diciendo que tienen que ser las cosas otras personas. Entonces yo les quiero leer la Constitución, nada más que eso, y de modo que ustedes puedan ponerlo e irlo oyendo cuando van en el metro, cuando están haciendo la fila en el banco, cuando quieren descansar y de repente cerrar los ojos y decir, ya, en realidad sería una irresponsabilidad que yo participara de todo este proceso sin saber lo que dice la Constitución, sin tener una opinión propia, como mía, no que me la dé otra persona. Las sensaciones de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, muchas veces se encuentran más prístinas y mejor en el sentido común que en lo que la gente muy, muy inteligente llega a pensar con toda su sofisticación. De ahí que, bueno, voy a leer este texto, que obviamente no es la lectura más interesante o entretenida, pero que hoy día se hace fundamental que cada uno de nosotros conozca, y en el entendido de que sé que somos muchos los que nos cuesta sentarnos y abrir un libro, conseguir el libro, hacer el esfuerzo de leerlo con los 10.000 ruidos que hay en nuestro entorno, el calor que se viene. Ahora lo pueden oír, si es que les interesa. Tengo acá una versión de la Constitución del 2019, así que es reciente, con todos los cambios que se le han hecho. Y empecemos entonces con el capítulo 1, Bases de la institucionalidad. Artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, por lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Artículo 2. Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Artículo 3. El Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Artículo 4. Chile es una república democrática. Artículo 5. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece.
Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Artículo 6. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Artículo 7. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Artículo 8. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad con todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos cuando la publicidad afectara el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. El presidente de la República, los ministros de Estado, los diputados y senadores y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de la función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer de la enajenación de todo o parte de estos bienes. Artículo 9. El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 15 años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza, para explotar un medio de comunicación social, o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones, ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación, o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin prejuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley. Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. Capítulo 2. Nacionalidad y ciudadanía. Artículo 10. Son chilenos. Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que sin embargo podrán optar por la nacionalidad chilena. 2. Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1, 3 o 4. 3. Los extranjeros que obtuvieran la carta de nacionalización en conforme a la ley. Y 4. Los que obtuvieran especial gracia de nacionalización por ley. La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena, de otorgamiento negativa y cancelación de las cartas de nacionalización y la formación de un registro de todos estos actos. Artículo 11. La nacionalidad chilena se pierde
por 1. Renuncia voluntaria manifestada ante la autoridad chilena competente. 2. Por decreto supremo en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados. 3. Por cancelación de la Carta de Nacionalización. 4. Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. Algunas pequeñas extensiones de estos artículos me las voy a saltar para que no sea tan largo el trabajo de la lectura. Pero lo principal siempre va a estar en la lectura. Artículo 12. La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre dentro del plazo de 30 días ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. La interposición del recurso se suspenderá los efectos del acto o resolución recurrido. Artículo 13. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran. Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero. Artículo 14. Los extranjeros vecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 podrán ejercer el derecho a sufragio. Artículo 15. En las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario. Solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución. Artículo 16. El derecho de sufragio se suspende. Primero, por interdicción en caso de demencia. Segundo, por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Y tercero, por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo, número 15 del artículo 19 de esta Constitución. Artículo 17. La calidad de ciudadano se pierde. Primero, por pérdida de la nacionalidad chilena. Segundo, por condena a pena aflictiva. Tercero, por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido además pena aflictiva. Artículo 18. Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento. Regulará la forma en que se realizan los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución, y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos. Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral. Una ley orgánica constitucional contemplará además un sistema de registro electoral bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán por el solo Ministerio de la Ley quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución. El resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la ley. Capítulo 3. Se titula de los derechos y deberes constitucionales. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas, primero, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en la ley aprobada con quórum calificado. La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica. Voy a saltarme una parte para ir al cuarto punto. El respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Y asimismo, la protección de datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determina la ley. También es derecho la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.
el hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley. También es derecho a la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Un salto a otra parte, el derecho tenemos también a la libertad personal y a la seguridad individual. Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro, entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros. Nadie puede ser privado de su libertad personal, ni está restringida, sino en los casos en la forma determinados por la Constitución y las leyes. Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de un funcionario público expresamente facultado por la ley. Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las 48 horas siguientes, dar aviso al juez competente poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por 5 días y hasta por 10 días en el caso de que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas. Nadie puede ser arrestado o detenido sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla. No podrán imponerse la pena de confiscación de bienes sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes, pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas. No podrá aplicarse como sanción la pérdida de derechos previsionales. Una vez dictado el sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiera sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. Tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de la contaminación, el derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. El derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media, este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Tenemos libertad de enseñanza, que incluye el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza, reconocida oficialmente, no podrá orientarse a propagar tendencia política partidista alguna. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza de sus hijos.
Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas de general aplicación que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Tenemos la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida en las condiciones que la ley determine por el medio de comunicación social en que esta información hubiera sido emitida. Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos en las condiciones que señale la ley. El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión. Habrá un Consejo Nacional de Televisión autónomo y con personalidad jurídica encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Una ley de quórum calificado señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido consejo. Tenemos el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de la policía. Tenemos el derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. También el derecho a asociarse sin permiso previo. Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Prohíbanse las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado. Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias, ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana. La nómina de sus militantes se registrará en el Servicio Electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido. Su contabilidad deberá ser pública. Las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero. Sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna. Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos a cargo de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley. Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos en esa elección al respectivo cargo. Una ley orgánica constitucional regulará además demás materias que le conciernan y las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá considerar su disolución. Las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida Ley Orgánica Constitucional. La Constitución política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad. Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad, a que se refiere el inciso precedente, no podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, ni optar a cargos públicos de elección popular, ni desempeñar los cargos que se mencionan en los números 1 a 6 del artículo 57 por el término de 5 años, contado desde la resolución del tribunal. Si a la fecha las personas referidas estuvieran en posesión de las funciones o cargos indicados, los perderán de pleno derecho. Tenemos libertad de trabajo y protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución.
Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública o el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en estos. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley. La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, al que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella. No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso. La administración a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los que imponga la Constitución y las leyes. Tenemos derecho a la seguridad social. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. También existe el derecho de sindicarse en todos los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica. También existe derecho a la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley. Y la igual repartición de las demás cargas públicas. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. El derecho a desarrollar, tenemos el derecho, este es otro número del artículo, a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado lo autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser asimismo de quórum calificado. Tenemos derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Solo en virtud de una ley y siempre que no signifique tal discriminación se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica o establecer gravámenes especiales que afecten a unos u otros. Tenemos la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda y la ley así lo declare. Lo anterior es sin prejuicio de lo prescrito en los otros preceptos de esta Constitución. El derecho de propiedad.
tenemos todos los ciudadanos, en las diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado, podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. Voy a saltarme, digamos, acá hasta el siguiente derecho. Tenemos la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales. El siguiente artículo, el que por causa de sus actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19, números 1, 2, 3, inciso quinto, cuarto, sexto, noveno, inciso final, etcétera, etcétera, podrá ocurrir por sí solo o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Artículo 21. Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y se adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Artículo 22. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Artículo 23. Los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en las actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley. Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores nacionales y regionales de los partidos políticos. La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a dirigentes gremiales que intervengan en actividades político-partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la propia ley señale. Hemos leído hasta el final del capítulo 3, donde se encuentran los derechos de los ciudadanos, las facultades que tiene el Estado, los límites a esos derechos, y por el momento vamos a dejar esta lectura hasta este punto, de modo que al menos haya una introducción para que sirva la reflexión. Luego tenemos en el capítulo 4, digamos, las funciones del gobierno, los deberes del presidente de la República, de los ministros de Estado. El artículo 19 es el que establece, el artículo 38 y 39 se empieza a explicar, digamos, los estados de excepción constitucional, los estados de catástrofe, el estado de emergencia, y eso está dentro del capítulo 4. En el capítulo 5 ya aterriza sobre el Congreso Nacional y sus funciones, la composición y generación de la Cámara de Diputados y del Senado, las atribuciones de la Cámara de Diputados, y la primera atribución es fiscalizar los actos del gobierno. Más que, ¿no es cierto?, que se vendría siendo lo más importante.
Y luego se establece cómo se tiene que formar la ley, cuáles son las materias de ley. Capítulo 6 explica cómo se configura el Poder Judicial. El 7 nos habla sobre el Ministerio Público. En el capítulo 8 tenemos la descripción de lo que viene siendo el Tribunal Constitucional. Detengámonos acá. Dado que es uno de los temas conflictivos, digamos, dice, habrá un Tribunal Constitucional integrado por 10 miembros designados de la siguiente forma. Ahí explica cómo se designan. Las atribuciones del Tribunal Constitucional son: 1. Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas antes de su promulgación. 2. Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, la Corte de Apelación y el Tribunal Calificador de Elecciones. 3. Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso. 4. Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley. 5. Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones. 6. Resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial resulte contraria a la Constitución. Bueno, resuelve las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas, tribunales de justicia o que correspondan al Senado, que no correspondan al Senado. Resolver las inhabilidades constitucionales, pronunciarse sobre las inhabilidades incompatibles y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios. Bueno, y sigue con una serie de atribuciones. En el capítulo 9 nos encontramos con la descripción de las atribuciones del Servicio Electoral y de Justicia Electoral. En el capítulo 10 se habla de la Contraloría General de la República. El capítulo 11 nos habla de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. El primer artículo, que es el 101, dice: las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas solo por carabineros e investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Bueno, me salto acá, ¿no es cierto? Dice: la incorporación, ninguna persona, grupo, organización podrá poseer o tener armas. Los comandantes, en otro artículo, los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea, el general director de Carabineros serán designados por el presidente de la República. Luego nos habla en el capítulo 12 del Consejo de Seguridad Nacional. En el 13, fundamental, nos habla sobre el Banco Central, que es un organismo común de un organismo autónomo con patrimonio propio de carácter técnico denominado Banco Central. Es decir, el Banco Central, ¿cierto?, no puede responder a dictámenes políticos. El Banco Central solo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Después tenemos el capítulo 14, que se refiere al gobierno y a la administración interior del Estado, los gobiernos regionales, la administración comunal. Se establecen disposiciones generales. Y bueno, y esto ya viene siendo las disposiciones transitorias. Bueno, esto es más o menos una visión panorámica de lo que es la Constitución que tenemos hoy. Si la leemos con detención, podemos hacer nuestra reflexión respecto a si efectivamente todo lo establecido en la Constitución nosotros lo vemos reflejado en la realidad, si es que hay cosas que se quieran cambiar, como dije al comienzo, cosas que en realidad se preferiría poner énfasis. Todas las ideas en estos procesos democráticos son bienvenidas.
Y el objetivo de esta lectura y de haberse detenido en los artículos que me detuve es permitir a cada quien hacerse una idea propia para aportar desde su propio pensamiento a un país mejor y ver si efectivamente lo que la idea que tenía se ajusta, digamos, a lo que se establece, a lo que creía que hay en la Constitución, o si en realidad el texto es distinto de lo que estábamos pensando que era. Así que espero que a alguien le sirva y así haberle evitado tener que leerlo. Obviamente que me salté algunos artículos y capítulos que son probablemente los menos debatidos, a pesar de que la forma de gobierno, si es presidencial o es parlamentaria, también están en el debate, pero podríamos decir que hoy día para el ciudadano de a pie lo que más le importa es si un cambio en la Constitución o una Constitución completamente nueva va a servir a mejorar su calidad de vida, es decir, si lo que hay en un libro como este realmente sirve, probablemente sí, sin duda, o si en realidad teniendo esta Constitución quizás tendremos que hacer un esfuerzo por ponerla en práctica de una forma más concreta, con mayor fuerza. Bueno, espero haberles podido aportar y muy buenas tardes. Que tengan una buena semana.